Gregor Samsa despierta de un sueño perturbador y se encuentra transformado en un insecto gigantesco. Este emblemático comienzo de La metamorfosis de Franz Kafka no solo establece el tono surrealista e inquietante de la narración, sino que también prepara al lector para una inmersión en las profundidades de la naturaleza humana. El libro no trata solo de la transformación de Gregor en insecto, es un análisis filosófico y psicológico de cómo el miedo, la alienación y la crueldad surgen ante lo desconocido. Desde el principio, la narración nos invita a observar cómo Gregor, un humilde viajante de comercio que mantenía a su familia, se enfrenta a su nueva condición. Quizá más interesante sea cómo reaccionan a su transformación quienes le rodean. Al principio, Gregor se preocupa por mantener su rutina. Intenta levantarse de la cama, ir a trabajar y cumplir con su papel de proveedor. Pero está claro que su nueva forma física le frena. Su preocupación por no decepcionar a sus superiores y a su familia refleja hasta qué punto estaba inmerso en el papel social de sostén de la familia, un papel que, como veremos, se convierte en el epicentro de su tragedia. El miedo es el primer sentimiento que domina tanto a Gregor como a su familia. Gregor teme las consecuencias de su ausencia del trabajo y las expectativas que cree que ya no puede cumplir. Por otra parte, su familia no sabe cómo afrontar su nueva forma. Al principio, hay una mezcla de incredulidad y conmoción. Su hermana, Greta, intenta ayudarle, llevándole comida y limpiando su habitación, pero ni siquiera ella puede afrontar la situación sin un profundo malestar. El padre, dominado por una ira irracional, pronto adopta una postura hostil. La madre, atrapada entre la compasión y el horror, también se aparta, incapaz de enfrentarse a su hijo. El miedo de la familia tiene varias capas. En primer lugar, está la preocupación económica. Gregor era el único sostén de la familia, y su incapacidad para trabajar pone a todos en una situación vulnerable. Esto en sí mismo sería motivo de tensión, pero el miedo más profundo es lo que Gregor representa, una ruptura con lo que conocían como normal. Su metamorfosis es un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida humana y lo impredecible de la existencia. En una sociedad obsesionada con el orden y el progreso, la transformación de Gregor es un desorden que no saben cómo asimilar. El psicoanalista Sigmund Freud dijo una vez que el miedo reprimido puede convertirse fácilmente en ira. Este concepto es fundamental para entender la evolución de la relación entre Gregor y su familia. Al principio, solo hay malestar y apatía. La habitación de Gregor se convierte en una prisión y poco a poco es excluido de la vida familiar. Su hermana, antes atenta, le trata con frialdad y sus padres evitan cualquier contacto directo. Con el tiempo, esta indiferencia se convierte en abierta hostilidad. El punto de ruptura llega cuando Gregor, en un intento de reintegrarse, sale de su habitación y es recibido con violencia por su padre. La escena en la que le arrojan una manzana que se le clava en la espalda es emblemática. La manzana, que tradicionalmente simboliza el conocimiento o el pecado, se convierte aquí en el instrumento del dolor y de la exclusión definitiva. La herida no es solo física, sino también la marca del rechazo afectivo y social de su familia. Pero Kafka no se limita a describir literalmente los acontecimientos. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la crueldad humana. A nosotros, como lectores, nos lleva a cuestionar nuestras propias reacciones ante lo diferente, lo desconocido. ¿Cuántas veces el miedo nos ha llevado a excluir, marginar o atacar lo que no comprendemos? Es imposible no establecer paralelismos entre la experiencia de Gregor y la dinámica de prejuicios y discriminación que aún impregna nuestra sociedad. Cuando Gregor finalmente sucumbe a las consecuencias de su transformación y de la violencia que ha sufrido, su muerte es recibida con alivio por su familia. En lugar de luto, hay un suspiro colectivo de alivio. Celebran la partida de lo que consideraban una carga, una anomalía. La decisión de Kafka de terminar la historia con la familia alejándose y reanudando sus vidas es a la vez devastadora y reveladora. Demuestra lo fría y pragmática que puede llegar a ser la humanidad,
que prioriza la apariencia de normalidad por encima de cualquier compasión. Conectando esta dinámica con la siguiente discusión, entramos en el análisis de los roles sociales y el orgullo. Gregor no solo pierde su forma humana, sino que es despojado del papel que le definía. Su identidad como proveedor es despojada, dejándole en un vacío existencial. ¿Cómo afecta esto a su psique? ¿Y qué nos dice esto sobre cómo construimos nuestras propias identidades en torno a los papeles que desempeñamos en la sociedad? Estas preguntas nos llevan directamente a la siguiente parte del debate, en la que exploraremos cómo la pérdida de una identidad social puede devastar el espíritu humano y cómo algunas personas encuentran formas de reconstruirlo en medio del caos. Al continuar nuestra reflexión sobre la metamorfosis de Franz Kafka, nos adentramos en un análisis aún más profundo de cómo los roles sociales y el orgullo definen y a menudo destruyen a los individuos. La transformación de Gregor Samsa en un grotesco insecto no solo rompe su forma física, sino que también desmorona los cimientos sobre los que ha construido su identidad, su papel como proveedor de su familia. Esta pérdida es fundamental para entender cómo se desarrolla la narración y para explorar cuestiones universales sobre la identidad, el orgullo y la fragilidad de la existencia humana. Gregor vivió una vida enteramente dedicada al trabajo, un sacrificio que hacía con aparente satisfacción, pues lo veía como una forma de garantizar la estabilidad económica de sus padres y su hermana. Este papel le daba una sensación de autoestima y la ilusión de controlar su posición en el mundo. Sin embargo, al perder la capacidad de trabajar, Gregor se ve obligado a enfrentarse a un vacío existencial. Ya no es útil para los demás, y su familia, que antes le admiraba, ahora le trata como un peso muerto. Esta situación ilustra un dilema común en la sociedad moderna, la tendencia a vincular nuestra identidad a los papeles que cumplimos. Gregor no era solo un hijo o un hermano, era el proveedor. Cuando se le quita ese papel, se convierte, a los ojos de los demás y a los suyos propios, en una nulidad. Este mismo fenómeno puede observarse en innumerables ejemplos del mundo real. Pensemos en deportistas que sufren lesiones permanentes, profesionales que pierden su empleo o incluso padres que, al ver a sus hijos independizarse, se sienten a la deriva. Cuando se rompe el ancla que sostiene nuestra identidad, a menudo nos vemos abocados a una especie de crisis existencial. Al principio, Gregor intenta aferrarse a lo que queda de su identidad. Incluso en su nueva forma, intenta permanecer cerca de su familia, mostrando un deseo casi desesperado de volver a conectar con ellos. Se esconde debajo del sofá cuando se da cuenta de que su presencia asusta a su hermana Greta. Este intento de proteger a los demás, aun siendo rechazado, es un testimonio de su lucha por preservar un fragmento de su humanidad. Sin embargo, el creciente desprecio de su familia pronto erosiona lo que quedaba de su esperanza. Su hermana, que al principio mostraba cierto cariño, empieza a rehuirle con repugnancia, refiriéndose a él como eso. Su madre, incapaz de conciliar la imagen de su hijo con la criatura en que se ha convertido, se sume en una mezcla de negación y sufrimiento silencioso. El padre, por su parte, utiliza la violencia para reforzar la separación entre Gregor y el resto de la familia, culminando en el ataque que le hiere mortalmente. Este proceso de rechazo progresivo es una de las partes más devastadoras de la narrativa de Kafka. No solo explora el impacto del aislamiento en Gregor, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes ya no pueden cumplir los papeles que la sociedad espera de ellos. ¿Con qué frecuencia abandonamos o descuidamos a quienes, por razones ajenas a su voluntad, se vuelven dependientes o incapaces de cumplir las expectativas sociales? Arthur Schopenhauer, filósofo alemán conocido por su visión pesimista de la condición humana, sostenía que el sufrimiento forma parte inevitable de la existencia. Para él, los deseos y metas que nos impulsan son también las fuentes de nuestra mayor angustia, porque la realización de un objetivo solo crea espacio para otro, perpetuando un ciclo interminable de insatisfacción. Gregor es un ejemplo perfecto de esta dinámica.
Su vida antes de su metamorfosis giraba en torno al trabajo y a mantener a su familia, pero su transformación no solo le impide continuar en este ciclo, sino que le priva de cualquier otro objetivo significativo. Por otro lado, podemos contrastar esta visión con la de Albert Camus, quien, en El mito de Sísifo, sugiere que incluso ante una existencia absurda, podemos encontrar sentido en el simple hecho de continuar. Camus nos invita a imaginar a Sísifo empujando felizmente su piedra montaña arriba, porque es en el esfuerzo, y no en el resultado final, donde residen la libertad y la dignidad humanas. Sin embargo, Gregor no tiene la oportunidad de encontrar este tipo de redención. Su situación se ve agravada por el aislamiento, la violencia y la pérdida de cualquier vínculo afectivo con los demás. Cuando observamos la dinámica entre Gregor y su familia, vemos también cómo el orgullo puede ser una fuerza destructiva. El orgullo de Gregor como proveedor le impide cuestionar la dinámica injusta dentro de su familia. Acepta ser explotado porque eso valida su identidad. Por otro lado, el orgullo del padre de Gregor, herido por la necesidad de depender de su hijo, se convierte en un arma contra él. Esta compleja relación entre orgullo, roles sociales e identidad humana es fundamental en la crítica de Kafka a las estructuras sociales que rigen nuestras vidas. Al final de esta sección, está claro que la narración de Kafka no trata solo de Gregor, sino de todos nosotros. Nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre la fragilidad de nuestra identidad y el modo en que dependemos de los demás para que nos validen. Y es con estas preguntas en mente que pasaremos a la siguiente entrega, donde exploraremos cómo la desesperación de Gregor y su colapso emocional revelan aún más la complejidad de la experiencia humana. La desesperación de Gregor Samsa en La Metamorfosis es un análisis penetrante y devastador de cómo la pérdida de conexiones sociales y emocionales puede corroer el espíritu humano. A medida que Gregor es progresivamente ignorado y rechazado por su familia, asistimos a una transformación emocional tan profunda como la física que sufre al principio de la narración. Si antes albergaba esperanzas de recuperar su lugar entre sus seres queridos, a medida que el rechazo se intensifica, se hunde en un estado de resignación y desesperación que culmina en la abdicación de su propia existencia. Al principio de su transformación, Gregor aún tenía un atisbo de esperanza. Creía que, con el tiempo, su familia se acostumbraría a su nueva forma y volvería a aceptarle. Esta esperanza queda demostrada por sus intentos de complacerles, como esconderse debajo del sofá para no asustar a su hermana Greta mientras limpiaba su habitación. Se esfuerza por minimizar su impacto negativo en sus vidas, incluso lidiando con el dolor físico y emocional de su situación. Sin embargo, la respuesta de la familia es cada vez más cruel. Greta, que al principio mostraba cierta empatía al cuidarlo, ahora lo trata como a una criatura repulsiva, refiriéndose a él solo como eso. La madre, dividida entre el amor que siente por su hijo y el horror que le produce la criatura en la que se ha convertido, es incapaz de lidiar con él, sucumbiendo a ataques de llanto y desmayos. El padre, por su parte, se muestra abiertamente hostil y utiliza la violencia para reforzar el aislamiento de Gregor, culminando en el incidente de la manzana que le deja una herida paralizante en el cuerpo. Estos actos de rechazo no son solo producto del asco, son el resultado de un profundo sentimiento de vergüenza y miedo. La presencia de Gregor sirve como recordatorio constante de la fragilidad de la familia, tanto económica como emocional. Antes de la transformación, Gregor era el proveedor, el pilar que los sostenía a todos. Su metamorfosis representa la pérdida de este apoyo, y la familia no puede afrontar este cambio sin proyectar en él su frustración y su miedo. Kafka traza la progresión emocional de Gregor con una delicadeza única. De un estado inicial de esperanza y preocupación por los demás, pasa a un sentimiento de frustración y rebelión. En una escena particularmente simbólica, Gregor escala las paredes de su habitación y muestra un comportamiento a la vez infantil y desafiante. No solo trata de recuperar la atención de su familia, sino de reafirmar su existencia, aunque para ello tenga que asustarles. Sin embargo,
Cuando sus intentos de acercamiento fracasan repetidamente, empieza a retraerse cada vez más. Su hambre disminuye, reflejo de su pérdida de ganas de vivir. Deja de moverse, se contenta con permanecer en su rincón, dejando claro que su energía vital se agota. La herida causada por la manzana infectada simboliza tanto el dolor físico como el daño emocional irreversible que le ha causado su familia. Este viaje de desesperación no es solo la historia de Gregor, es una narración universal sobre cómo el aislamiento y el rechazo pueden destruir a una persona. El filósofo danés Søren Kierkegaard exploró temas similares en su análisis de la desesperación. Para Kierkegaard, la desesperación es una condición existencial que surge cuando una persona no puede reconciliar lo que es con lo que le gustaría ser. Gregor es el ejemplo perfecto de esta lucha. Sigue viéndose a sí mismo como el hijo y hermano devoto, pero es tratado como un intruso, o peor aún, como una peste. Si te ha gustado esta reseña de La Metamorfosis, por favor, dale a me gusta. Ayuda mucho a difundir este contenido a más gente. Ahora dime, ¿cómo interpretas la transformación de Gregor? ¿Es una metáfora de algo más grande, como el peso de las expectativas sociales o la alienación? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conocerla. Esta situación también se hace eco de la teoría del absurdo de Albert Camus. Camus sostiene que la vida carece intrínsecamente de sentido, pero los seres humanos buscan constantemente un significado. Gregor busca sentido en su papel familiar, pero se ve obligado a enfrentarse a la futilidad de esta búsqueda cuando es rechazado por aquellos a quienes más apreciaba. La renuncia final de Gregor a la vida no es solo una rendición al sufrimiento, es el reconocimiento de que ya no tiene un lugar en el mundo al que pertenecía. Mientras observamos la degradación de Gregor, nos enfrentamos a preguntas incómodas. ¿Con qué frecuencia contribuimos, como sociedad, al aislamiento de las personas vulnerables? ¿Cómo pueden nuestras expectativas y proyecciones sobre los demás destruir a quienes no pueden cumplirlas? Es imposible no ver paralelismos entre la experiencia de Gregor y la de innumerables personas marginadas por problemas de salud, discapacidades o incluso situaciones socioeconómicas. Esta reflexión nos lleva al núcleo de la siguiente parte de nuestro análisis, la cuestión de la vergüenza. La narrativa de Kafka está profundamente marcada por la vergüenza, no solo para Gregor, sino también para su familia. Exploraremos cómo la vergüenza moldea las interacciones entre los personajes y cómo actúa como reflejo de las expectativas sociales, provocando consecuencias devastadoras para todos los implicados. En La Metamorfosis de Franz Kafka, la vergüenza impregna toda la narración, convirtiéndose en un elemento tan central como el miedo y la desesperación. No es solo Gregor quien carga con el peso de este sentimiento. Su familia también se ve profundamente afectada por él, y juntos forman un retrato devastador de cómo la vergüenza puede destruir las relaciones y moldear el comportamiento. A lo largo de la novela, Kafka explora la vergüenza no como una emoción pasajera, sino como una fuerza destructiva que refleja las expectativas y presiones impuestas por la sociedad. Para Gregor, la vergüenza ha sido una constante desde el momento de su transformación. Se avergüenza de su cuerpo grotesco y de la repulsión que provoca en su familia. Intenta minimizar su presencia escondiéndose bajo el sofá y evitando hacer ruido, en un intento desesperado por no molestarles. Sin embargo, esta vergüenza no es solo física, también es existencial. Gregor sabe que ya no puede desempeñar el papel de proveedor, el que mantenía a la familia y les daba una razón para respetarle. Siente que ha perdido su valor, tanto a los ojos de los demás como a los suyos propios. La familia de Gregor también está consumida por la vergüenza, pero de un modo diferente. Para ellos, Gregor deja de ser un miembro de la familia y se convierte en una carga, un secreto vergonzoso que debe ocultarse al mundo. El padre, en particular, se ve profundamente afectado por ello. Antes de la metamorfosis de Gregor, dependía por completo de su hijo para mantener a la familia, algo que hirió profundamente su orgullo. Cuando Gregor se vuelve incapaz de mantenerlo, el padre proyecta en él su propia vergüenza,
tratándolo con violencia y hostilidad. Greta y su madre, aunque menos agresivas, tampoco son capaces de superar la vergüenza que les produce depender de Gregor y la constante presencia de su grotesca figura. Kafka utiliza la vergüenza para subrayar cómo las expectativas sociales y culturales pueden ser opresivas. En muchas sociedades existe una fuerte presión para que cada individuo cumpla un papel específico dentro de la familia o la comunidad. Cuando alguien no puede cumplir estas expectativas, ya sea por una discapacidad, un cambio de circunstancias o elecciones personales, el resultado suele ser el aislamiento y el ostracismo. Gregor es un ejemplo extremo, pero su experiencia refleja un fenómeno universal. A menudo nos distanciamos de las personas que nos recuerdan nuestras propias debilidades o que representan algo a lo que no queremos enfrentarnos. La vergüenza también actúa como una forma de control social. El filósofo Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, sostiene que las personas se ven impulsadas a ajustarse a las normas sociales no solo por miedo al castigo, sino también por el deseo de evitar la vergüenza y la humillación. Para Hobbes, la vergüenza es una poderosa herramienta que ayuda a mantener el orden social, pero Kafka nos muestra el lado oscuro de esta herramienta. En lugar de crear cohesión y armonía, la vergüenza puede conducir a la exclusión, la crueldad y la destrucción de los vínculos humanos. En la escena final de La Metamorfosis, la muerte de Gregor es recibida con un suspiro de alivio por su familia. En lugar de llorar su pérdida, ven en ella una oportunidad para empezar de nuevo, libres de la carga que Gregor representaba. Este desenlace es profundamente irónico y trágico. Gregor, que tanto ha hecho por su familia, es descartado sin ceremonias, reducido a un obstáculo en sus vidas que finalmente ha sido eliminado. Esta escena final es un recordatorio brutal de cómo la vergüenza y el miedo pueden deshumanizar no solo a la persona que es objeto de estos sentimientos, sino también a quienes los sienten. Kafka nos deja un mensaje claro: la vergüenza es una fuerza poderosa que puede tanto unir como destruir. Nos obliga a enfrentarnos a las expectativas que depositamos en nosotros mismos y en los demás, y a reflexionar sobre cómo nuestras reacciones ante lo diferente pueden tener consecuencias devastadoras. Al final, nos lleva a cuestionarnos no solo a los personajes de su historia, sino también a nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia ignoramos o rechazamos a quienes necesitan ayuda porque acciones como estas nos hacen sentir menos vulnerables o más acordes con las expectativas sociales? Con La Metamorfosis, Kafka no ofrece respuestas fáciles. Nos invita a explorar la complejidad de la condición humana, mostrando que incluso en las situaciones más absurdas y dolorosas hay profundas lecciones sobre la empatía, la identidad y el impacto del juicio social. Su obra nos reta a mirar más allá de la superficie, a enfrentarnos a la dinámica del miedo, la vergüenza y el rechazo en nuestras propias vidas y a buscar formas de superar estas barreras para crear conexiones más auténticas y compasivas. Esa es la belleza oscura y atemporal de Kafka. Si te ha gustado este análisis de La Metamorfosis, recuerda que el principal aprendizaje aquí es reflexionar sobre cómo el miedo, la vergüenza y las expectativas sociales pueden moldear e incluso destruir nuestras relaciones e identidades. Deja un like, porque realmente ayuda a que el canal crezca y llegue a más personas interesadas en este tipo de contenidos. Y por favor, comparte este video con alguien que creas que necesita reflexionar sobre estas ideas. Al fin y al cabo, estos debates pueden marcar una gran diferencia.